Bienvenido, bienvenida meditante a tu canal Meditación 633 AM, donde nuevamente te traigo otro episodio. Este es más bien como un pequeño hobby para mí. Empecé el canal hace un tiempo atrás, no he posteado tantos videos, pero estoy tratando de hacer eso más a menudo. El canal básicamente es para desarrollo personal y parte del desarrollo personal es también concerniente a tu desarrollo financiero. Para eso he creado este folder de videos, lo podrás ver aquí arriba o aquí arriba, que he llamado Cultura Financiera. Dependiendo de tu apoyo y de cómo ustedes reaccionen a la información, pues así irá evolucionando el canal. Pero también he posteado otros videos, lo podrán ver aquí arriba, listas de cosas que a mí me interesan, que quizás también le puedan ser de interés a ustedes o a alguien que ustedes conozcan. Bien, el video de hoy es concerniente a las tarjetas de crédito. ¿Son las tarjetas de crédito buenas o son malas? Bueno, eso depende de ti. Es realmente una herramienta. Aquí en este canal, en la sección de cultura financiera, siempre trato de enseñarles de que el dinero más bien que una riqueza es una herramienta que debe ser usada de la mejor manera posible para que trabaje para y por ti. Ahora bien, parte del desarrollo personal financiero tiene que ver con el conocimiento que adquieras. Por eso estoy haciendo los videos para compartir el conocimiento. Las tarjetas de crédito son buenas o malas dependiendo de tu uso. Obviamente puede ser un arma de doble filo, así como la puedes usar para poder resolver cosas que necesites de inmediato, también pueden crearte deudas. Y eso es lo que los bancos y las organizaciones que crean las tarjetas de crédito es lo que les hace dinero. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Las tarjetas de crédito en sí mismas básicamente son una línea de dinero directo que proviene del banco. Hoy en día, ya después de los 1970, en los Estados Unidos, el dinero ya no es respaldado por el oro que antes manteníamos en el Fort Knox. Hoy día simplemente es dinero que se crea de la nada, dígitos y números en una computadora, en tu celular, en tu tableta, que no existen en ningún otro lado más que en el internet. Este dinero de las tarjetas de crédito proviene directamente del banco para uso tuyo por adelantado. Es un dinero que básicamente ahora, ¿de qué vale tú prestarle dinero a una persona que te va a pagar para atrás? Bueno, que si esa persona no te paga a tiempo, pues hay unos prerequisitos antes de tú darle ese crédito, esa línea de crédito, que estipulan que si no le pagas a tiempo, pues simplemente le debes dinero, intereses. En cuanto a los productos que ofrecen los bancos, hay diferentes clases de intereses, pero en concerniente a las tarjetas de crédito, el interés es variable, regularmente entre 14% y 25%. Quiere decir de que dependiendo de las estipulaciones de la tarjeta de crédito de la institución, pues el crédito, o mejor dicho, el interés por el crédito que ellos te dan puede subir o bajar según la cantidad que debes. Mi opinión personal de las tarjetas de crédito es que son excelentes, pero billonarios como Warren Buffett aseguran de que las tarjetas de crédito realmente son una trampa y que no deberían de usarse. Él personalmente tiene, por lo regular, según lo que he leído, $400 a $500 cash en su billetera y una sola tarjeta de crédito que abrió en los 60 o 70. Pero estamos hablando de Warren Buffett. Él es un billonario. Una persona como tú y como yo, pues necesitamos de tarjeta de crédito en ciertas circunstancias cuando, por ejemplo, en lo personal, cuando voy a gastar más de $100 en algún artículo, sea por el internet o sea en una tienda, uso mi tarjeta de crédito porque es dinero que me dan por adelantado que no voy a deber hasta por lo menos dentro de un mes. Como tengo una fuente de ingresos, mi trabajo, pues eso me va a permitir tener la seguridad de que dentro de un mes voy a tener el dinero que usé y que debo en la tarjeta antes de que se generen los intereses.
Mi postulación es de que las tarjetas de crédito son algo bueno y positivo para ti, mientras las sepas usar. Por ejemplo, hoy en día aparecen diferentes tipos de tarjetas de crédito que te dan puntos que representan dinero al usarlas. Cuando abres una cuenta de crédito, una tarjeta de crédito con ciertas instituciones, para poder incentivarte a abrir las tarjetas de crédito, pues te dan puntos, miles de puntos que se convierten en cientos de dólares cuando usas la tarjeta de crédito a una X cantidad de dinero en 3 meses o usas la tarjeta de crédito para comprar en ciertas tiendas, para ciertas cosas. Para alguien que le gusta todo esto de las finanzas personales como a mí, esto es algo de lo que tengo que aprovecharme y tú también lo puedes hacer. Si sabes exactamente la cantidad de dinero que puedes usar en un mes y que lo puedes pagar en un mes sin que afecten tus demás gastos personales, pues puedes aprovecharte de esta oferta y nunca deber intereses. La problemática ocurre cuando usas la tarjeta de crédito por encima del nivel que puedes pagar y vas acumulando intereses sobre los intereses sobre los intereses. Esta táctica ya la has escuchado si has visto mis otros videos sobre las inversiones, en las que se ve cómo las personas pueden llegar a tener millones de dólares invertidos porque el dinero que invierten va acumulando intereses sobre los intereses sobre los intereses. Algo a lo que los expertos de finanzas le llaman interés compuesto. Pues básicamente tú te conviertes en una vaca gorda para los bancos, cualquier institución que te da una tarjeta de crédito, para siempre estarle debiendo dinero porque estás acumulando intereses sobre los intereses sobre los intereses porque nunca terminas de pagar la tarjeta. Y es allí donde las personas se meten en problemas. Si eres una de estas personas, hay otras instituciones que te ayudan a poder pagar los gastos o minimizar los intereses. Así que el primer paso para poder tener tus finanzas en orden es siempre primeramente pagar tus deudas. Aunque aparente ser contraintuitivo, debes primero de usar el dinero que ganas, si tienes entradas de dinero, para pagar tus deudas. Aunque veas que en tu banco no acumulas dinero, tus deudas están disminuyendo. Y ese dinero que se va disminuyendo es realmente dinero que vas a ahorrar. Por ejemplo, si estás pagando $500 a una tarjeta de crédito que has estado debiendo desde hace mucho, cada $500 que pagas al mes son $500 que vas a poder ahorrar luego. Debajo del video voy a postear links sobre tarjetas de crédito que, según lo que he visto y mi experiencia, pues les podrá ayudar a abrir una cuenta de crédito y van a poder ganar con la tarjeta. Si abres una tarjeta de crédito, no la abras simplemente por tener una línea de crédito. Siempre busca la manera en que la institución te dé algo por tu dinero. Por ejemplo, una de mis tarjetas favoritas es la tarjeta de Travel Rewards de Bank of America. Esa tarjeta, por cada dólar que gasto, me da 1.5 puntos por cada dólar. Al principio, cuando abres la tarjeta, te dan 25,000 puntos, que son realmente $250. Hasta ahora he acumulado $600, casi $700 por ahí. Pero es porque la mayoría de los gastos que no tienen que ver con mis deudas regulares, refiriéndome a mi celular, mi internet, el agua, la calefacción, etc., pues cuando voy, por ejemplo, al supermercado, que no tiene que ver con mis deudas regulares, pues uso mi tarjeta de crédito del banco porque me van a dar puntos. Subsecuentemente, lo que hago es que inmediatamente uso la tarjeta, pues hasta en el mismo parqueo, después que salgo del supermercado, me meto en mi celular y pago lo que debí. Básicamente es como si hubiese usado la tarjeta de débito, pero al usar la tarjeta de crédito gané puntos. Y esos puntos se convierten en dinero más tarde que lo puedo usar para viajar. Es básicamente como si hubiese usado mi cuenta, mi dinero de mi bolsillo, pero me hubiesen premiado por haberlo hecho. Otra de mis tarjetas favoritas es la tarjeta de BJ's Rewards. Aquí en el noreste de los Estados Unidos, pues yo estoy inscrito en BJ's. BJ's es un supermercado de grandes cantidades
y por yo usar mi tarjeta de crédito pues recibo 10 centavos de descuento por cada galón de gasolina. Muchas veces cuando voy a necesitar gasolina, voy a BJ's y me ahorro. Otra tarjeta que me gusta usar también es la tarjeta de Amazon. Muchas veces cuando necesito comprar algo, al final, antes de darle el checkout, pues ellos te dejan saber cuánto puedes ahorrar dependiendo de lo que compraste. O también tienes la oportunidad de usar los pagos mensuales sin intereses. Eso, si no eres una persona muy organizada y no sabes cómo setear los pagos automáticamente, es preferible que no lo hagas. Pero si es una cantidad significante, dígase ya para estos tiempos de Black Friday, que estamos en noviembre, Black Friday Month, muchas veces nos encontramos en dificultades cuando compramos demasiado dinero y nuestra tarjeta de crédito no nos da abasto para pagar todo eso, a menos que la tarjeta de crédito te dé algo en retorno por usarla. Ninguna de estas compañías de empresas que he mencionado me pagan, o mucho menos mi canal apenas está creciendo poco a poco. Así que simplemente son cosas que yo les voy a aconsejar a ustedes siempre dependiendo de mis experiencias. Al igual que a mi familia, yo nunca les aconsejo nada que ya yo no sepa de por sí y lo he experimentado para que ellos también puedan aprovecharse de esas situaciones financieras que les puede beneficiar más adelante. Ahora, un tip que le pudiera dar acerca de las tarjetas de crédito es que si tienden a pagar sus deudas con regularidad, es decir, no tienen deudas acarreándose de meses atrás, pues pueden llamar a su banco o a su institución de crédito y les pueden exigir que quieren un aumento en la cantidad de crédito de la tarjeta, un aumento en la línea de crédito. Por ejemplo, en una de mis tarjetas de crédito tengo una cantidad suficiente para poder incrementarlo cada vez que lo necesite. Por lo regular en el Bank of America, cuando quiero incrementar mi línea de crédito, lo hago cada 6 meses. Y también por lo regular, cuando una persona necesita incrementar su línea de crédito, debe de tener un historial con esa tarjeta de crédito por al menos un año. O sea que si abres una tarjeta de crédito hoy, no puedes coger mañana y decir, oh, necesito que me incrementen la línea de crédito. Tienes que esperar al menos un año. Ahora, ¿cuál es el beneficio de incrementar tu línea de crédito? Es un poco complicado, pero básicamente, en pocas palabras, es que mientras más dinero tienes en la línea de crédito, pues al deber dinero, los intereses son menores. Quiere decir de que si, por ejemplo, tienes una cantidad bastante grande de dinero disponible en tu tarjeta de crédito, digamos $30,000, y quizás debes $2,000, pues la cantidad de dinero que debes comparado con el total, pues no es significativo. Para las compañías de línea de crédito, significativo viene siendo 30% de esa cantidad. Si estás cerca de deber 30% del total de tu línea de crédito, pues eso te afecta tu crédito y te afecta los intereses que se cargan cada mes al usar la tarjeta. Lo que quiere decir que mientras más dinero tienes en tu línea de crédito, pues menos intereses vas a pagar. De los tips que ya les he ido mencionando durante el video, he mencionado de buscar siempre tarjetas de crédito que les den algo a ustedes por usarlas. Y el otro tip es de pagar la tarjeta de crédito por completo cada mes y de tener una especie de presupuesto cada mes, una cantidad determinada que piensan gastar porque es la cantidad que pueden pagar cada mes por encima de sus deudas regulares. Por último, las tarjetas de crédito son una herramienta que pueden ser buenas y pueden ser malas. Todo depende de ti y el conocimiento que tengas sobre tus finanzas personales. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden de suscribirse, de darle like al video y de clicar la campanita para recibir notificaciones cuando yo poste otro video. También comparte si eres una persona que quizás por accidente has encontrado este video y conoces a personas que le encantan estos temas acerca de finanzas y de desarrollo personal, etcétera, quizás hasta videojuegos. Pues tengo todos esos videos en diferentes grupos dentro del mismo canal y puedes enviarle los links a esa persona.
Recuerda que el dinero es una herramienta que existe para que la puedas usar y pueda trabajar para ti. La idea del canal es para que te desarrolles en mente, cuerpo y espíritu, y particularmente en los episodios de cultura financiera para que sepas cómo usar el dinero a tu ventaja, cómo hacer que el dinero trabaje por ti, no tanto tú por él. Eso ha sido todo. Mi nombre es Roque Jr. Esto es Meditación 633 AM, Cultura Financiera. Chao.